Hola tiramisús, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te muestro una freidora de aire inteligente estupenda para cocinar sin aceite y de forma más saludable. Esta freidora es nueva, acaba de salir al mercado. Al final del vídeo te comparto una receta en la que la ponemos a prueba por primera vez y te voy a dejar un enlace por si estás interesado o interesada en comprar una y todavía no tienes claro cuál elegir. Ya tenemos por aquí nuestra freidora de aire, es de la marca Cosori y su capacidad es de 3,8 litros. Su color es en gris mate claro, me recuerda un poco a la Cosori de 4,7 litros. Es estupenda para ahorrar espacio en cocinas no muy grandes y su diseño es ergonómico. Como puedes ver, es compacta y ligera. Te dejo por aquí arriba y en la caja de info la reseña de la Cosori de 4,7 litros por si quieres echar un vistazo y comparar los dos modelos. En la parte de arriba vemos la pantalla LED táctil en vidrio templado. Nuestra Air Fryer inteligente de Cosori tiene una potencia de 1500 vatios y una tecnología de circulación rápida de aire a 360 grados, ideal para cocinar alimentos sin aceite o con muy poco aceite y con un resultado rico y crujiente. Así podemos disfrutar del sabor de los alimentos fritos pero de forma más saludable. Y por aquí tenemos las instrucciones, en ellas te explican cómo usarla por primera vez y consejos importantes que hay que tener en cuenta. Vienen en español, inglés, alemán, italiano o francés. Y lo más novedoso de esta Air Fryer es que puedes conectarla desde el móvil o celular con la app gratuita de VSync. Y así podemos controlarla en remoto o a distancia. Incluso es posible hacerlo por voz a través del asistente de Google. Además, en la app tenemos disponibles 140 recetas originales que se pueden seleccionar y guardar en favoritos para poder cocinarlas cuando queramos. Y tenemos acceso a la comunidad con otros usuarios Cosori para compartir nuestras ideas preferidas. Y por aquí tenemos una guía rápida para configurar la aplicación de VSync y poder conectarla a nuestra freidora. Y también algunos consejos interesantes para poner en práctica nuestras recetas. Y aquí vemos la cesta cuadrada, que es antiadherente, fácil de limpiar y libre de BPA y PCOA. Está hecha de un material aprobado por la FDA, que es la encargada de la salud pública de los Estados Unidos. Y como te dije antes, tiene una capacidad de 3,8 litros, ideal para cocinar platos para 3 o 4 personas. Y mira, aquí tenemos el plato escurridor, lo podemos poner y quitar para que sea más fácil de limpiar. Es también antiadherente y nos ayuda a separar el exceso de aceite de nuestros alimentos. Cuenta con la tecnología Crisp Fit, ya que tiene 4 tapones de caucho que sirven para que no se mueva cuando retiramos la cesta para remover y como protección para evitar que se estropee tanto la cesta como el plato. También se pueden quitar para limpiarlos mejor y son de un material aprobado por la FDA y por tanto son seguros para cocinar. La cesta y el plato escurridor podemos meterlos en el lavavajillas, pero para que duren más tiempo podríamos hacerlo a mano usando un cepillo o estropajo suave y no abrasivo metálico y con un poquito de lavavajillas líquido. En el vídeo que te comparto en la caja de info sobre la Cosori de 4,7 litros te explico cómo suelo limpiarla. Y ahora vamos a enchufarla y encenderla aquí en este botón de encendido y apagado para ver cómo funciona. Mira, tiene 7 funciones de cocción que ya vienen preconfiguradas. Así podemos cocinar nuestros alimentos sin tener que preocuparnos de seleccionar tiempos ni temperaturas. De forma automática podemos hacer pollo, patatas fritas, bacon o tocineta, filete y verduras.
La función pollo y patatas fritas tiene dos fases. Según va avanzando el tiempo, la temperatura cambia de forma automática para conseguir un mejor resultado. Por ejemplo, si programamos pollo, los primeros 10 minutos la temperatura es de 210 grados centígrados y los últimos 3 la temperatura se ajusta a 225. En nuestra freidora también podemos hornear, por ejemplo, empanadillas, tartas de queso, bizcochos de unos 17 centímetros de diámetro o pizzas partidas por la mitad o de pequeño tamaño. Y por aquí vemos la función precalentar, que en esta freidora es muy rápido, ya que en 4 minutos nos llega a los 205 grados centígrados. Y en el medio vemos el botón Shake o remover, que sirve para que nuestra Air Fryer nos avise a mitad de la cocción para mover los alimentos pequeños que suelen apilarse. De esta forma se cocinan de forma uniforme. Por ejemplo, es muy útil para cuando hacemos muchas patatas fritas o alitas de pollo. Y por aquí tenemos la función mantener caliente. Esto es muy bueno si después de cocinar queremos esperar un poco antes de empezar a comer. Y también es posible programar nuestra freidora inteligente de forma manual, seleccionando el tiempo de 1 a 60 minutos, que podemos regular aquí en estas flechitas, y la temperatura, que va de 75 grados centígrados a 230 grados centígrados, y que podemos subir y bajar en estas otras flechitas, arriba y abajo. Y cuando la freidora termina cualquier proceso como precalentar o acaba de cocinar, nos avisa con un sonido y nos sale también estas letritas que nos indican que podemos seguir con el siguiente paso. Y para cocinar adecuadamente he separado un poco la freidora de la pared, más o menos unos 13 centímetros, para que el aire caliente que sale por esta parte lo haga con facilidad. Y arriba también he dejado una distancia de por lo menos 13 centímetros. En esta receta de alitas de pollo pongo a prueba por primera vez esta freidora de aire Cosori de 3,8 litros. Te las dejo por aquí arriba y en la caja de info. No te las pierdas porque están buenísimas y son muy fáciles. Esta freidora de aire me parece de muy buena calidad, cómoda, limpia y fácil de usar. El tamaño es estupendo y la idea de poderla utilizar a través del teléfono me parece muy chula y práctica. Además, es una freidora más económica que otros modelos, así que si estás interesado o interesada, te dejo el enlace de la tienda Cosori a través de Amazon, tanto en la caja de info como en el comentario fijado. ¿Y a ti? ¿Te gusta cocinar en freidora de aire sin aceite? Si te ha gustado esta reseña, te invito a dar a me gusta, a suscribirte a este canal y a pulsar la campanita para no perderte ninguna delicia. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!